Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Solarte, soy estudiante de Psicología de la Universidad UNAD. Me encuentro con Laura Morales, que viene a hablar un poquitico de la historia de los acontecimientos o hechos vividos en los años 1920 y 1957. ¿Cómo estás? Hola Andrés. Ok, Laura, cuéntanos un poquito de alguna vivencia o que hayas escuchado algo, una historia relacionada con algún hecho histórico entre los años 1920 y 1957. ¿Podría ser el Bogotazo que se presentó en ese lapso de tiempo? Sí, buen tema, muy buen tema. ¿Qué ocurrió exactamente en el Bogotazo? Bueno, personalmente no lo viví, pero sí tuve un papá que era muy liberal, muy hacia a ese lado político, y se encargó como de desde siempre darnos información sobre esos acontecimientos políticos que marcaron la historia, y pues este es uno de los que recuerdo que nos lo nombraba siempre. Lo que ocurrió en el Bogotazo fue que, bueno, uno de los, Jorge Eliezer Gaitán, era uno de los candidatos de oposición del gobierno de esa época que más fuerza tenía para las siguientes elecciones. Un día pues hubo un magnicidio, lo mataron, iba con un grupo de su candidatura hacia un evento, le dispararon, lo alcanzaron a llevar a un hospital, pero no fue posible salvarlo, y pues toda la gente que lo seguía en su candidatura, los que lo estaban apoyando, pues se fueron a las calles en forma de protesta para rechazar este hecho. En medio de las protestas pues hubieron daños, saqueos a la ciudad, mucho vandalismo, la gente trató de buscar justicia por sus propias manos, buscaron a uno de los que decían que era el culpable, ellos mismos lo asesinaron a golpes, lo llevaron hacia la plaza de Nariño, ya lo dejaron frente a pues, las instituciones gubernamentales más grandes de esa época. Los desórdenes o las protestas no duraron solo un día, se tornaron por varios días, y esto no solo se presentó en Bogotá, porque ya después de un tiempo ya se fue hacia otras ciudades del país. Ok, claro, este tema fue impactante en esas épocas y cambió mucho el país. ¿Qué consecuencias dejó este asesinato de Galán? Bueno, pues una de las más difíciles y las que más marcó pues fue la cantidad de personas muertas. Al inicio pues se decía que eran 300 personas, pero a medida que pasaron los años, que mucho más políticos empezaron a investigar, pues las cifras iban aumentando hasta que llegaron alrededor de 3.000 muertos y pues muchísimos heridos por todas las acciones que se presentaron en ese tiempo. La gente en ese tiempo, también muchos de los soldados o los policías que estaban a favor de Jorge Eliezer pues abandonaron sus puestos, le dieron muchas armas a las personas civiles, y esto ocasionó una especie de guerra que fue llamada la violencia en ese tiempo. Era una especie de guerra civil entre los conservadores y los liberales, y pues esto también ocasionó el inicio de los paramilitares, y que posteriormente empezaron a convertirse en las guerrillas que ahora se presentan como el ELN y las FARC. Ok, claro, ese hecho hubo devastación civil, muchos muertos. Y pues también la destrucción de la ciudad, ¿no? Porque pues en Bogotá quedó prácticamente destruida, la gente en vez de pelear contra las personas se ensegueció y destruyó casi que por completo la ciudad. Exacto. Ok, y digamos este hecho o esta ocurrencia en este año, ¿cuál fue su importancia para nuestro país, el cambio político? Bueno, pues lo principal es que evidenció la inconformidad que tenía la gente con las élites gubernamentales que venían en esa época, que eran elección tras elección los mismos, en el poder no cambiaban, y eso demostró esa inconformidad que el pueblo tenía por eso, y las ganas de buscar otra opción, otra persona más del pueblo que buscara el bien por ellos. También pues
se generó una crisis social y política que no se había visto nunca, y también la importancia fue que a raíz del Bogotazo, pues Bogotá cambió porque se tuvo que casi que reconstruir por completo, y entonces pues fue un cambio hacia avanzar en esa parte de la estructura de la ciudad de Bogotá. Ok, claro, entonces este gran hecho histórico, lo digo gran porque el cambio que dio políticamente fue inmenso, nos hizo cambiar el pensamiento político en nuestras creencias. Laura, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Andrés. Este fue un poquitico de nuestra historia colombiana en cuanto a la política y las consecuencias que nos trae. Ya nos veremos en otro capítulo. Que tengas linda tarde. Gracias, igualmente.